Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este video número 10 de Historia de Primer Grado. Estamos en la semana 10, ya casi en la recta final del trimestre y pues vamos a complementar algunos temas. Estuvimos hablando anteriormente de la industrialización y el imperialismo y vamos a recordar un poquito que es el periodo histórico, el imperialismo, en el que las principales potencias del mundo establecieron una dominación efectiva sobre amplios territorios mediante el uso de la fuerza militar, mediante las guerras. Esto también les dio una fuerza política y económica, principalmente a lo que fueron los países europeos. Este periodo comienza con la madurez del capitalismo, ya a finales del siglo XIX, y se prolonga hasta los años posteriores de la Primera Guerra Mundial. Fue un periodo de 1870 hasta 1914, en el que pues, el imperio francés, alemán, el inglés, el japonés se trataron de dividir prácticamente a lo que fue el mundo o casi el mundo, invadiéndolo por medio de guerras. El concepto de imperialismo se consolida a finales del siglo XIX, cuando surge la Revolución Industrial. A partir de este momento ha surgido una rivalización de las potencias por los nuevos mercados mundiales, lo que es principalmente en lo que es la industria armamentista. Recuerden ustedes que habíamos comentado anteriormente que todos los países que ya han participado o han tenido guerra constantes, bueno, se enfocaron mucho en esto del armamento y pues era obvio que le llevaban más ventaja a otros países que no habían estado involucrados en las guerras, precisamente porque pues tuvieron esa necesidad de mejorar. Entonces, principalmente la industria armamentista, pues fue una ventaja que tuvieron estas potencias para participar precisamente en las guerras y hacerse de los territorios. Surge a partir de la expansión de potencias como Inglaterra, Bélgica, Francia, Alemania, Holanda, Italia, Portugal, España, Japón y Estados Unidos, que hasta la fecha pues sigue siendo una potencia en ese ámbito. Para comprender mejor esta etapa histórica, tenemos que ver sus dos grandes periodos que se dividen en revolución científico-tecnológica. Vamos a hablar primero de esta, que es a partir de este periodo de la Ilustración que surge un importante desarrollo científico y tecnológico, ¿no? Recordemos que buscaban la obtención de materias primas y el aumento de la producción. Esto fue posible gracias al nacimiento de las nuevas repúblicas y también al crecimiento de la burguesía y a la revolución industrial. Recordemos que se da el desarrollo científico y tecnológico porque ya se termina con la idea de que todo era gracias a Dios. Entonces, esto de la religión pues se va quedando de lado, se le van aplicando estudios científicos para conocer las razones de por qué pasaban las cosas y que, bueno, se podían combatir ciertas enfermedades. La revolución industrial, bueno, trata de que las máquinas hagan el trabajo de las personas y así se aplique más la producción y se haga en masa. En cuanto al crecimiento de la burguesía, bueno, ya no, como al ya no tener la monarquía absoluta, los comerciantes buscan dónde vender precisamente sus productos y se abre pues un libre comercio y ya no solamente con lo establecido que les ponía la burguesía. A esto, bueno, se da un crecimiento, se vuelven de una u otra forma, pues de una alta calidad más económica. Y todo esto permite que este periodo se caracteriza por ser positivo. Se confía plenamente en el avance del hombre. El hombre pasa a ser ese objeto de estudio a través de la ciencia y la técnica. Y ya, como les dije, no todo se le atribuye a Dios, ¿no? La teología, de una u otra forma,
va quedando de lado y se van buscando respuestas científicas o tecnológicas a las dudas o a los sucesos que va viendo el hombre. La segunda es la expansión imperialista a partir de la revolución industrial y de la competencia por la obtención de materias primas, que también va de la mano con el imperialismo, por eso buscaban otras regiones para conquistar. Las naciones imperialistas entraron a una etapa de rivalidad que desembocó en un nuevo colonialismo, dando origen a la Primera Guerra Mundial, y desde ese momento los principales imperios ocuparon los siguientes territorios. Lo que fue el Imperio Austrohúngaro ocupó parte de Polonia, Serbia, Ucrania e Italia. Francia colonizó parte de África, Túnez, Argelia y Marruecos. Inglaterra tuvo presencia en Egipto y controló el Canal de Suez, el cual le dio acceso a los mercados de Europa, África y Asia, y también tuvo presencia en Sudáfrica y Belice. En Bélgica, bueno, ella colonizó el Congo. Alemania ocupó África Oriental, lo que es actualmente el territorio de Tanzania, Ruanda y Burundi. Y Japón tomó parte de la actual Corea, que antes pertenecía a Rusia. Estados Unidos pues, invadió México, controló Alaska y Hawái e influyó en los territorios de Cuba y Puerto Rico. Aquí podemos ver el mapa de pues cómo prácticamente lo que fue el continente africano, principalmente por tener materia prima y mano de obra muy barata, se lo dividieron pues los países de Europa. Tenemos entre ellos España, Italia, Francia, Reino Unido, que vemos que fue el que abarcó más en este caso, igual que Francia, Alemania, Portugal y Bélgica, que bueno, de Bélgica y España fueron los menos. Pero era muy importante porque de este continente, como les comento, pues sacaban materias primas prácticamente regaladas, y la mano de obra pues era de igual forma, ¿no? Incluso se rompieron todos los derechos de los ciudadanos que vivían en esos países. ¿Cuáles fueron las causas del imperialismo? Bueno, primero que nada, la necesidad de estados europeos por obtener materias primas y nuevos mercados para su producción industrial, que hasta la fecha pues muchos siguen recurriendo a esa opción. Acelerado aumento de la población a finales del siglo XIX y movimientos migratorios. El dominio de territorios, rutas comerciales y zonas estratégicas para la industria, y la imposición y defensa del control cultural e ideológico. Todo esto tuvo que ver con las causas del imperialismo. Aquí vemos algunas imágenes, lo que les decía, ¿no? En África, ellos aprovecharon precisamente para sacar estas materias primas, la mano de obra les salía prácticamente regalada, y pues las personas originarias de ahí eran sometidos por una minoría, pues en el caso de Gran Bretaña, en la que tiene más relevancia, que a pesar de ser una minoría de gente blanca, dominaban y le quitaron todos sus derechos a los pobladores de esas regiones. Características generales del imperialismo. Bueno, los estados que la practican conquistan a otros territorios para alcanzar el rango de potencias mundiales. Algunas de ellas pues ya se han ido transformando, otras siguen vigentes. No busca la transformación cultural de las zonas controladas, sino dominarlas con el fin de expansionismo, ¿no? O sea, de hacerse más. La atadura económica de las naciones subdesarrolladas mediante la adquisición de grandes deudas por parte de los países potencia. La instalación de centros de producción en países subdesarrollados, lo que les decía, para obtener mano de obra barata y consolidar su control económico, ¿no? Ganan 3 veces lo que pagan por mano de obra. La imposición de su dominio en otras naciones mediante el derrocamiento de gobiernos no capitalistas e imposición de gobernantes controlados por el país dominante. Y por último, por la imposición de tratados de libre comercio por parte de los países dominantes, precisamente para la manipulación política y económica de otros países con el fin de expandirse en otros territorios.
Algunas consecuencias del imperialismo, bueno, fueron el nuevo colonialismo, invasión de territorios, la Primera Guerra Mundial, que fue de 1924, la Guerra de Corea de 1945 a 1953, la Guerra Fría entre la URSS y Estados Unidos, el bloqueo estadounidense hacia Cuba y la expansión imperialista que se ha considerado pues una ley de desarrollo histórico, una especie de ley natural, y la guerra pues ha sido una condición necesaria para establecer este dominio, ¿no? Involucrando al mismo tiempo un fuerte sentido de superioridad racial. Lo que les decía, a pesar de que los blancos eran una minoría, ellos subordinaban a la mayoría de la gente que habitaba ahí. Bueno, chicos, pues muchas gracias por su atención. Espero que este video les sirva para reforzar el tema que bueno, hemos estado viendo a lo largo de este trimestre. Y recuerden que la lectura es una aventura que nunca termina. Cualquier duda, pues ya la vemos en clase con mucho gusto, y muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.